Datos que quizás no conocías de la Torre Eiffel. Bueno, la Torre Eiffel fue inaugurada en 1889 en París, Francia, y su construcción fue en un tiempo récord de un poco más de 2 años. Es una famosa y asombrosa estructura de hierro pudelado, que la verdad está lleno de muchos datos interesantes, tanto históricos como populares. Y por eso quise traerles algunos de estos datos o curiosidades de la Torre Eiffel. Con la torre los franceses lograron espiar mensajes de sus enemigos en la Primera Guerra Mundial. La Torre Eiffel tiene 2 instalaciones subterráneas, que ahora se pueden visitar con recorridos organizados por la SETE, y uno de ellos es un sótano de uso militar en tiempos de guerra. Y como allí guardaban los equipos de comunicación francés, se construyó una ruta de evacuación subterránea, con varios pasillos secretos y túneles, que conducían a un depósito de carbón junto al río Sena. En 1914, al estallar la Primera Guerra Mundial, el avance de las tropas alemanas hacia París se vio frustrado por un transmisor de radio que pusieron en la torre, ya que interfería las comunicaciones alemanas. Utilizando la estación inalámbrica de la torre, por ejemplo, se logró captar el radiograma de la victoria, y las tropas francesas interceptaron las comunicaciones de radio enemigas, y esto ayudó muchísimo a frustrar el gran avance de Alemania a París, contribuyendo en la victoria aliada en la batalla de Marne, y además logró captar los mensajes que enviaba la hoy famosa espía Mata Hari. Durante 41 años fue la estructura más alta del mundo. La Torre Eiffel contaba con una altura de 300 metros al principio, por eso este era su nombre cuando la crearon. Y luego, al pasar los años, le fueron agregando transmisores de radio y televisión, con lo que ahora la torre llega a unos 324 metros. La Torre Eiffel fue durante 41 años la estructura más elevada de todo el mundo. Pero en 1930 se perdió este título, cuando el Chrysler Building en Nueva York fue completado. Sin embargo, sigue siendo la más antigua de la lista. Algo también curioso es que por el fenómeno físico natural llamado expansión térmica, la torre durante el año puede aumentar o reducirse algunos centímetros, esto dependiendo de la temperatura que esté haciendo. Hitler amaba París, pero ordenó la destrucción de la torre. En 1944, cuando los aliados estaban listos para liberar París, en un último esfuerzo Hitler ordenó al general Choltis, quien también participó en la Primera Guerra Mundial y que en ese momento era el gobernador militar alemán en París, que demoliese la torre junto a casi todos los monumentos de París, y que en caso de que las tropas germanas no lograran conservar la ciudad durante la etapa final de la guerra, convirtiera todo en un campo de ruinas. Él tuvo la orden directa de dinamitar toda la ciudad y que si fuera el caso no entregar la ciudad antes de arrasarla, ya que la destrucción de París sería la destrucción de Francia según el dictador. Afortunadamente Choltitz se escandalizó por la orden y nunca la llevó a cabo, y claramente alcanzó la fama por rechazar esta orden. También Hitler quedó con las ganas de subir la torre. El dictador, la verdad, amaba París, era como la ciudad de sus sueños según sus biógrafos, pero pues también era la ciudad de sus enemigos. Le fascinaba la torre y dijo con sus palabras que al principio quería mantener intacta esta maravilla de la cultura occidental. En 1940, en plena ocupación alemana en París, él visitó literalmente por 3 horas nada más la ciudad. Y por supuesto quería subir la torre, pero los cables de los ascensores fueron saboteados por los franceses, y si quería subir le hubiera tocado por los más de 1600 escalones, lo cual claramente no hizo, y muchos biógrafos cuentan que quedó demasiado frustrado. La torre fue cerrada al público durante la ocupación, y los ascensores no fueron reparados hasta 1946, después de la guerra. ¿Cuántos escalones tiene la torre? La torre tiene exactamente 1665 escalones. Sin embargo, en este momento solo hay acceso a ellos hasta el segundo piso. Luego es obligatorio el uso del ascensor. Además, la torre ha sido escenario de muchísimos eventos deportivos, relacionados especialmente con la aviación, el paracaidismo y con la subida de estas escaleras, tanto a pie como en bicicleta o motos.
Además de esto, en las últimas décadas se ha utilizado para el escenario de eventos sorprendentes como lo es el buceo y el patinaje sobre hielo. La Torre Eiffel cuenta con muchísimas réplicas alrededor del mundo. Como ya sabemos, la torre es uno de los monumentos más emblemáticos de todo el mundo. Y aunque al principio muchos pintores, escultores, escritores e incluso arquitectos la rechazaban, denigraban e incluso hicieron una carta para evitar la construcción, ahora la Torre Eiffel ha sido inspiración para muchísimas réplicas y edificios muy parecidos. Uno de los primeros ejemplos es el Blackpool Tower en Inglaterra. El alcalde de Blackpool, Sir John Bickerstaffe, quedó demasiado impresionado al ver la torre en la exposición de 1889, así que encargó la construcción de una torre similar de unos 158 metros, que se inauguró en 1894. Un segundo ejemplo similar es la Torre Watkins, una estructura iniciada en 1891 en Wembley Park, Londres, y estaba proyectada para alcanzar los 358 metros. Su fracaso como atracción turística hizo que se demoliera en 1907. La construcción se canceló cuando llevaba unos 47 metros de altura. La Torre del Reformador en Ciudad de Guatemala fue construida en 1935 para conmemorar el 100º aniversario del 9º presidente de Guatemala, Justo Rufino Barrios. Y por supuesto su estructura fue inspirada en la Torre Eiffel. La Tokyo Tower en Japón fue construida como una torre de comunicaciones en 1958 y también fue inspirada por la Torre Eiffel. Además, hay muchísimos modelos a escala en Estados Unidos, incluyendo una versión a escala en el Hotel París Las Vegas, otra construida en 1993 en Texas, como también hay modelos a escala en Ohio, en Virginia, en unos parques de atracciones inaugurados en 1972 y 1975. Otros modelos a escala se pueden encontrar en China, otro en Gómez Palacio, México, y este fue donado por la comunidad local francesa, y muchísimos más claramente en Europa. Fue candidata para ser una de las 7 maravillas del mundo moderno. La torre es parte de la categoría de Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 1991 y fue candidata para ser una de las 7 maravillas del mundo, el famoso concurso público e internacional de votación popular en el 2007. Realmente estuvo muy cerca, pero no fue elegida, quedó prácticamente en 8º lugar. Pero esto no evitó que fuera el monumento turístico más visitado de todo el mundo, con alrededor de 7.1 turistas al año. El anuncio más grande del mundo en la Torre Eiffel. La empresa Citroën, que es fabricante de automóviles, usó la Torre Eiffel como un gran cartel publicitario durante 9 años, entre 1925 y 1934. Con más de 250.000 bombillas logró marcar el nombre de la empresa en la torre y tuvo el récord de ser el anuncio más grande del mundo en su momento. Y bueno, estos eran algunos datos o curiosidades que quería darles de la Torre Eiffel. Me parecieron muy interesantes y espero que les hayan gustado. Y muchas gracias por ver este video.